Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 29. Iniciamos hoy este capítulo. Dios mediante, tendremos 3 enseñanzas consecutivas en él. Proverbios 29, voy a leer el versículo 1, aunque vamos a estudiar varios versículos. Sin embargo, este es introductorio. Proverbios 29, 1. Dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias porque nos convocas a orar y aquí estamos buscando tu rostro, Señor, primeramente en sabiduría para nuestro diario vivir y después clamando por las necesidades de la iglesia, que son muchas, pero confiamos en que tú eres bueno, en que tú eres fiel y que tú, Señor, estás pendiente de tu pueblo en cada momento. Ahora, Señor, usa tu palabra para guiarnos en la verdad, usa tu palabra para aclarar las dudas, para enseñarnos, para corregirnos, para darnos humildad, para comportarnos como es digno del llamamiento que hemos recibido. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿A quién le gusta ser corregido o ser regañado? En realidad yo creo que a nadie, ¿verdad? Y sin embargo, todos necesitamos ser corregidos más de lo que imaginamos. Si partimos del hecho de que siendo cristianos aún conservamos un remanente de pecado, deberíamos llegar a la conclusión de que constantemente necesitamos corregir cosas en nuestro pensamiento o cosas en nuestro hablar, en nuestro hacer. Entonces, siempre vamos a necesitar la corrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos o hasta que Cristo regrese. Amén. Así que tenemos que aprender a sobrellevar la corrección. No podemos evitar la corrección, especialmente si estamos en una iglesia bíblica. Pero tenemos que aprender a recibir la corrección. Y la Biblia nos enseña cómo recibir la corrección. Especialmente en este capítulo 29 de Proverbios vamos a ver que debemos recibir con humildad las correcciones que se nos hacen y si no, vamos a vivir consecuencias. Esa es la lógica del texto. O hacemos caso al consejo o sufrimos las consecuencias del mal o del mal caminar. ¿Sí? Así que eso es, digamos, lo que vamos a aprender hoy en términos generales. Y hay varios versículos, pero esos versículos están dispersos en todo el capítulo. Lo que quiero que tenga en mente entonces es la estructura o el bosquejo que vamos a utilizar para darle sentido al sermón. Número 1, vamos a ver la terquedad ilustrada. Número 2, las consecuencias de la terquedad. Y por último, la solución a la terquedad. ¿Van conmigo? Número 1, la terquedad ilustrada. El texto presenta 2 ilustraciones de cómo es un hombre terco. Número 2, las consecuencias. ¿Qué pasa si seguimos así? Y finalmente, gracias al Señor, tenemos la solución. No nos vamos a quedar en la lona. Por favor, no sea como el cuento de la mujer que después de escuchar el sermón siempre tenía aplicaciones para todos los hermanos, menos para ella. Dios quiera que hoy pensemos primero en nosotros. Y esa es mi oración. Piense primero en usted, yo pienso primero en mí, antes de señalar al hermano. Piense en usted, yo pensaré en mí. Y así comenzaremos humildemente el camino. Además, es mi deseo que el Evangelio de Cristo sea el norte. Que no tengamos una enseñanza solamente moralista para vivir la vida como cualquier mundano la puede vivir. Nosotros tenemos razones para hacer lo que hacemos y para pensar como pensamos, que van encausadas en el Evangelio de Cristo, que están en el marco de la redención, y no solamente como buenos ciudadanos de Venezuela. Por supuesto, también necesitamos la ayuda del Espíritu, pero
vamos a abordar el texto conforme a las herramientas que vamos adquiriendo. Habiendo dicho eso, entonces nos conviene meditar en el versículo 1, y aquí vamos a ver entonces la terquedad ilustrada. Vuelvo a leer el texto. El hombre que reprendido, ahí está la palabra corrección, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En primer lugar, el texto presenta a una persona que es reprendida o recibe un consejo, una exhortación, y se supone, el texto no lo dice, pero se supone que esa exhortación es correcta, es verdadera. Es decir, el consejero está utilizando la ley de Dios, la ley moral de Dios, para dar un consejo a una persona que está extraviada. Se supone que el consejo es bueno. Sin embargo, quien recibe el consejo es reacio a él. Es terco y por ende nunca cambiará el camino. Nunca cambiará su forma de ser y de pensar. Ese reprendido piensa que es sabio, pero es en su propia opinión. Para él no está equivocado. Muy raro es cuando alguien hace algo pensando que está mal. Por lo general, lo que hacemos, lo hacemos pensando que está bien. O usted hace algo pensando que está mal. Usted está seguro de lo que usted está haciendo está bien. Y este hombre está seguro que su mal camino está bien. ¿Pero qué? Es un necio. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. O sea que este terco, este hombre reprendido, no se da cuenta, pero está actuando como un buey que rechaza el yugo. Y es precisamente esa la imagen que trae el proverbista a colación con este versículo 1. Eso es lo que significa endurecer la cerviz. La imagen es traída de la agricultura. Yo creo que usted piense en un momento en eso. Está el agricultor y va a ponerle el yugo al buey o al animal en el cuello. ¿Para qué? Para que are la tierra. Pero cuando el agricultor intenta poner el yugo al animal para que are la tierra, el animal voltea su cabeza y no se deja. Se vuelve el agricultor a intentar poner el yugo, el animal voltea la cabeza y no se deja. Este movimiento deja la nuca tensa. O sea, se está evitando, se está imponiendo a que no haga lo que tiene que hacer. Se está rechazando el rol por el cual está allí el animal, que es para arar la tierra. Entonces, esa es la imagen que tiene un agricultor que quiere poner el yugo y el animal no se deja. Quiere hacer lo que le corresponde al animal, pero él no se deja. Así somos nosotros cuando alguien lleno de amor, de misericordia, ve que vamos por el mal camino, nos intenta corregir, pero nosotros nos negamos. No. Tu consejo no lo voy a aceptar. Y pienso que hay, hermanos, varios indicativos para ver cuándo estamos nosotros en términos prácticos rechazando un consejo sabio. Primero, si varias personas nos dicen lo mismo, varias personas cristianas, piadosas, nos dan el mismo consejo, seguramente tienen razón. O sea, ver la providencia y decir, hay 4, 5, 3 o 2 hermanos que me están diciendo, me están aconsejando algo que estoy mal, seguramente tienen razón. O sea, ya son 2 personas, son 3, hay una multitud de consejos. Y ahí dice la Biblia que hay sabiduría. Entonces, si yo estoy contra el mundo, ¿quién es el problema? Yo. Eso es un indicativo. Pero en segundo lugar, si pensamos cosas como, es que esa persona no me entiende porque nunca ha sufrido lo que yo estoy sufriendo, nunca ha pasado por mi situación y entonces esta persona no comprende, no puede aconsejarme, no voy a seguir su consejo. O por ejemplo, cuando pensamos que nuestra situación es única. No, hermano, lo que pasa es que mi caso es único. Usted no sabe. Esto no le ha pasado a más nadie en la vida. Bueno, ¿sabe qué? Si usted piensa de esas 2 formas, está por un mal camino. Primero, no se requiere experimentar el mal para poder aconsejar el bien. Sáquese esa idea de la mente. Así piensan los hijos del diablo. Así pensó Adán, voy a experimentar el mal. Pero Dios le había dicho que no antes de que lo experimentara. Entonces no se requiere que el consejero haya pasado por la misma situación que yo para poder aconsejar. ¿Usted se imagina qué tendría que vivir un pastor para aconsejar a toda la iglesia?
Tiene que ser hombre, mujer, haber tenido hijos, ser homosexual, en fin, para poder aconsejar a la iglesia. ¿Ve la lógica a dónde lo está llevando? Y en el otro lugar, es falso que nuestras circunstancias son completamente únicas. Esa es una idea que también es errada. Hermanos, han pasado más de 2000 años de la iglesia y seguramente mi problema se parece al de otro, por lo menos esencialmente. Debe haber algún pecado, debe haber alguna percepción equivocada de la vida, de mi lugar en el mundo, de mi responsabilidad, y que la Biblia la responde. Estamos regidos por principios que son aplicables para cada circunstancia. Entonces, no es válida la excusa de que no le acepto el consejo porque mi caso es único. Su caso aplica para todos los demás, menos para mí, dice el terco, pero no es bíblico. Y en ambos casos, hermanos, debemos reconocer que la Biblia es suficiente para ayudarnos. ¿O usted no es cristiano? Si somos cristianos, pensamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es útil para ayudarnos en cualquier circunstancia de la vida. Pregunta: ¿y qué pasa si no me dejo ayudar? Bueno, el texto responde: de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y entonces aquí hay un cambio súbito, ¿no? El terco piensa que va bien, está confiado. Yo voy a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo porque sabe que, hermano, me está resultando bien. Usted puede pensar que yo estoy equivocado, pero me está resultando. Y yo voy a continuar por lo que yo creo que es lo correcto. Dice la Escritura que en algún momento, de repente, cuando menos lo espera, le va a ir mal. Pero lamentablemente será demasiado tarde para rectificar el camino. Es mejor rectificar antes de que vengan las consecuencias, a después tratar de recoger los pedazos, que va a ser muy difícil recoger. Y sé que vamos a hablar de ejemplos luego en el segundo punto, pero ahora quiero que pensemos en los tiempos de Noé, aquel pregonero de justicia, diciendo: viene el diluvio, arrepiéntanse, busquen del Señor. Y la gente: no, eso es mentira, vamos a casarnos, vamos a hacer la vida que queremos, vamos a disfrutar la vida, porque somos jóvenes. O también los que son adultos, disfrutar la vida, pero cuando llegó el momento, cuando llegó el diluvio, ya no había tiempo para buscar de Dios. Se acabó el tiempo. Lo mismo ocurre hoy con los que rechazan el Evangelio, con los que se resisten al señorío de Cristo y esperan a que después habrá tiempo, si es que después hay tiempo. ¿Saben qué? La Biblia dice: Cristo vendrá como ladrón en la noche, de repente. Y cuando Cristo venga, no va a haber oportunidad para arrepentimiento. No va a haber: oh Dios, ten misericordia de mí. Cuando estés delante de Él, no habrá oportunidad. No habrá esperanza. La esperanza es hoy. La esperanza es aceptar el Evangelio de Cristo hoy. Ser humildes y reconocer el Evangelio de Dios. Pero la esperanza es hoy. Aunque es una realidad de que todavía hay mucha gente que endurece su cerviz al Evangelio. Eso es lo que está sucediendo. La iglesia le dice al mundo: venga, que tiene que dar cuentas a Dios. Y el mundo tuerce el cuello y dice: no, no quiero. Pero también así pasa con los consejos en la vida diaria, ¿sí o no? Consejos cotidianos. Dice un autor que el necio se encierra en sí mismo, está ensimismado y va perdiendo las buenas amistades. ¿Quién quiere estar con un terco? Nadie. Va perdiendo las buenas amistades y lo único que le queda son personas que lo adulan, que hacen lisonja a esta persona. Mira el versículo 5. Este es el argumento del autor. Dice que hay una relación entre el versículo 5 y el versículo 1. Dice el versículo 5: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. O sea, la lisonja es opuesta a la reprensión. Y por lo tanto, el fruto es opuesto a la reprensión. Y la idea es más o menos que si usted es un consejero, si usted está ayudando a una persona y se da cuenta que esa persona no acepta la reprensión, no se le ocurra lisonjearlo.
porque le va a hacer un peor daño. Y a veces queremos claudicar, no, decir, bueno, está bien, haz lo que tú quieras, vas por buen camino, dale, pero dice, es peor, es peor. Y la imagen ahora es de la casa, ¿no? Estamos en el contexto del Antiguo Testamento, gente que es agrícola, pero también que se relaciona con el campo, y esa red que se pone es para cazar un animal. Entonces el animal no se da cuenta, cae presa de esa red y es atrapado. O sea, es un mayor mal tratar de lisonjear a una persona porque simplemente me cansé, me fastidié de exhortarlo, de reprenderlo. No podemos permitirnos esto, sea cual sea el motivo. Y nunca olvidemos, hermanos, recuerdo aquellas palabras o de nuestras madres que decían cuando estaban en un conflicto con nosotros y seguramente intentamos justificarnos, ellas decían, ¿y qué quieres? ¿Que te aplauda? ¿Ustedes nunca le dijeron eso? A mí sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando pecamos, nuestras madres nos aconsejan y nosotros intentamos justificarnos. Es que no es así, es que no lo estás interpretando bien, es que tú siempre me regañas, es que tú siempre ves lo malo. ¿Y qué quieres? Que te lisonjee. Esa es la idea, ¿no? General de esas palabras. No sé, honestamente no sé si esas palabras eran las mejores. Pero lo cierto es que el que va por mal camino necesita la verdad. Necesita que alguien le abra los ojos. Con misericordia, sí, con amor, por supuesto. Pero necesita que alguien le diga la verdad. Alguien que le diga la verdad. Ahora surge la otra pregunta. Hermano, ¿hasta cuándo voy a intentar ponerle el yugo a ese animal? Bueno, depende del contexto. Si es un miembro de la iglesia, Dios nos demanda completar el procedimiento de Mateo 18. Hermano, ahora somos dos que te vamos a poner el yugo. Y luego la iglesia. Y esto es serio, ¿no? Pero vamos con todas. No puede haber lugar para la vida indisciplinada, pecaminosa dentro de los miembros del cuerpo de Cristo. Hay que seguir aconsejando la verdad. Pero si no está en el contexto de la iglesia, sino que está en el contexto familiar, Proverbios 29 nos enseña otras formas de poner la gente en el camino. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto, las consecuencias de la terquedad. Yo sé que el versículo 1 dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, pero en el capítulo 29 hay casos particulares. Es como si el versículo 1 se aplicara a casos particulares que muestran entonces el consejo y después las consecuencias de no seguir el consejo, las consecuencias de continuar en la terquedad. El primero de ellos tiene que ver con los hijos. Son hijos que son corregidos por los padres, o padre o madre. Cuando vea esas palabras en Proverbios son intercambiables, o el papá o la mamá. Y miren el versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Aquí la escena, imagínenselo, es un padre que está aconsejando a su hijo o a su hija y le está diciendo, hijo, no cometas adulterio. Es un pecado delante de Dios. Quiero que sepas eso. Préstame atención. El adulterio, la fornicación es seductora. Te van a prometer cosas suaves, deleitosas para ti. Pero es un engaño. No hagas caso. Proverbios 6. Hijo, vienen consecuencias malas. No seas bruto. El adulterio no puede resarcirse. Proverbios 6 al final. Si usted roba, puede devolver o pagar lo dañado. Pero si usted adultera, no puede jamás resarcir el daño. La persona o la pareja de la otra persona no aceptará nada a cambio. Entonces este padre le dice a su hijo, hijo, te van a dar una paliza, hijo, vas a ocasionar tu divorcio, hijo, vas a quedar en la calle, no cometas adulterio. Eso es lo que le está diciendo a su hijo. Pero entonces la imagen podría ser, ese hijo necio voltea su cabeza como ese buey y dice, no
no me importa. Voy, fornico, adultero, ¿y qué es lo que viene después? Las consecuencias que se le dijeron. ¿O qué fue lo que pasó con los israelitas cuando fornicaron con las moabitas? Número 25. Es que nos amamos. Y había un sinvergüenza que cargaba a la mujer adúltera. Es que nos amamos. Hasta que Finés los atravesó con una lanza y se acabó la mortandad. O pregúntele al rey David cómo le fue con Betsabé. Es que nos amamos. Craso error. El reino de ahí en adelante fue un desastre. De ahí en adelante, hermano, usted leer Reyes y Crónicas, un desastre completo. Por pecar con Betsabé, por pecar con Betsabé. También pudiera mencionar el caso de Sansón, porque, bueno, el texto dice que Sansón se casó con la primera filistea. Aunque los padres le dijeron no. Sansón dijo, papá, me quiero casar con una filistea. No, hijo, ¿acaso no hay mujeres en Israel? No, yo me quiero casar con esa filistea. Bueno, fue y se casó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Un desastre, hasta la mujer la quemaron. Y quemaron al papá, y hubo un montón de cosas terribles. Y Sansón enojado, bueno, se le dijo que no lo hiciera. Pero el que resiste el consejo, entonces, ¿qué viene? Las consecuencias. Es inevitable. También podríamos hablar de las consecuencias de la pornografía o de los demás vicios. Todos tienen consecuencias, quizás no las mismas, pero es algo que usted debe tener en su mente. Todos los pecados tienen malas consecuencias. Aunque usted sea cristiano, sí, pero Cristo me perdonó, pero tiene consecuencias temporales, terrenales, que usted jamás logrará aliviar. Especialmente hablando en términos de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. Hay consecuencias que no se pueden retroceder. Y lo mismo se puede observar en el versículo 15. Vea Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí básicamente la idea es que el hijo joven, o si ese hijo joven se resiste al consejo de los padres, a la corrección de los padres, va a tener una consecuencia negativa. Pero el texto, aunque usted no lo vea de una manera literal, tiene dos consejos y tiene dos consecuencias. Tiene un consejo para los padres. ¿Sabe cuál es el consejo para los padres? Use la vara y corrija. La corrección aquí es más verbal. Ese es el consejo de Dios para los padres. Use la vara y use la corrección verbal, especialmente cuando hablamos de niños hasta lo que llaman la juventud temprana, aproximadamente a los 14 años de edad. ¿Y qué pasa si el padre dice, no, yo no voy a usar la vara? Porque en la educación moderna se dice que estoy destruyendo a mi niño. ¿Y sabe qué le dice Dios? Tu hijo te va a avergonzar. Esa es tu consecuencia. ¿Usted ha visto a niños pataleando en la calle? Esa es la vergüenza de un padre. Pero ahí también hay un consejo para un hijo. ¿Cuál es el consejo para el hijo? Escucha a tu papá y a tu mamá. Obedece. ¿Y qué pasa si el niño dice, no, no quiero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la consecuencia? Va a llevar mucha vara. Obedece o lleva. Y hay gente que dice, sí, es que le gusta llevar palo, porque no obedece. Tiene que obedecer. Hay un autor que dice algo bien interesante, voy a citarlo, permítanme y lo leo. La disciplina tiene que ver con corregir fallas de carácter, ojo con eso, no con lo que a usted le cae mal, sino con carácter, de un niño mientras todavía hay tiempo de hacerlo. O sea, hay tiempos bíblicos para usar la vara. Y dice, mejor el niño es corregido por su padre que por un oficial de la ley en una institución correccional. O lo corrige usted o lo corrige un policía en la cárcel. Pero un niño indisciplinado, desobediente, seguramente será un mal ciudadano. Y si en ese país hay justicia, va a la cárcel. Es mejor que lo haga usted a que lo haga el oficial de policía. Eso es lo que quiere decir este autor. Y por supuesto que en este punto los cristianos no deben guiarse por la educación moderna, pero tampoco deben guiarse por la ira. Hay que tener cuidado con el uso de la vara. Pero pienso que la clave está en la corrección verbal. Eso es para mí, hasta el momento, es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque
se aconseja que la corrección verbal acompañe a la vara. Y además, cuando ese niño crezca, el único método que usted puede usar legítimamente para corregirlo es la instrucción verbal. O sea, siempre va a tener esa herramienta. Por eso es importante desde jóvenes corregirlos. ¿Y qué dice Proverbios? Los niños, todos los seres humanos nacemos con la necesidad ligada al corazón. Ahí viene, pegadita al corazón. Y la vara la quita, la separa, la aleja. Si usted no usa la vara, eso va a quedar junto. Noten el versículo 17. Corrige a tu hijo. Ahí está la misma palabra de corrección o reprensión. Y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alguien dijo que el niño bien educado no solamente será un buen hijo, sino que va a procurar el bienestar de sus padres y va a buscar lo mejor posible para ellos. Y aquí menciona entonces el contexto de Esaú y Jacob y esa escena de que el hijo le trae comida al padre, de que hay como un amor cercano, un cuidado. Eso es lo que se espera de un hijo bien educado, que cuide posteriormente a sus padres. Ahora, si usted es padre, no lo haga por egoísmo, no. Voy a criar bien a mis hijos para que me cuiden cuando esté viejo. No es la idea. La idea es que si usted ama a su hijo, lo va a criar en disciplina y amonestación del Señor, no pensando egoístamente. Ahora, les dije que había un par de casos. Ya hablamos de los hijos, pero también se habla en Proverbios 29 de los siervos. Vea el versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Qué versículo impactante, ¿no? Y quiero aclarar algo. Este versículo está en el contexto del antiguo pacto, que es terrenal, y donde la esclavitud era una realidad social global. Si usted lee el Pentateuco, se va a dar cuenta que Dios regula la esclavitud. Pero eso no significa que Dios piensa que la esclavitud es buena o que es lo mejor que puede haber. Dios está regulando un mal social. No está diciendo, esta es mi voluntad de ahora en adelante. Hay que aprender a distinguir esas cosas en la palabra de Dios. Ocurre algo similar con el divorcio. No es que Dios dé mandamiento de divorciarse, como opinaban los fariseos, sino que Él restringe ese mal. Bueno, cuando Dios hace alusión a la esclavitud, está restringiendo ese mal para que las cosas se lleven conforme a su voluntad. No está aprobando la esclavitud como si fuera lo mejor. Así que debemos tener cuidado con estos textos y además, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay varios textos que nos dan alusión a que luego en el futuro vendría algo mejor. Piense, por ejemplo, en el año del jubileo. Va a llegar un punto de liberación. Eso es un tipo del reino de Cristo consumado, donde ya no sufriremos este tipo de cosas. O sea que la Biblia se va desarrollando de algo malo a algo bueno, a lo mejor al final de los tiempos. No nos vamos entonces a retroceder hoy en día y decir, yo soy un empleador, voy a darle pago a mis empleados. No es la idea. Tenga cuidado con eso. No nos está ordenando a golpear a nadie ni hacer algo por el estilo. Pero ¿cuál entonces es la experiencia? Porque recuerden que los proverbistas o los sabios de la antigüedad escriben con base en su experiencia, lo que ellos ven. Y esa experiencia es guiada por la voluntad de Dios. Obviamente se aclara, pero es algo que ellos ven en la generalidad. Entonces usted le pregunta al proverbista, ¿qué es lo que has visto generalmente? Y él dice, he visto que hay unos siervos que entienden y no hacen caso. Para esa clase de trabajadores, de esclavos, no es suficiente hablarles. Y usted va a decir, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la vara. Ese era el siguiente paso. Lo que él vio, lo que él veía, porque son brutos. Y era usted, hermano, usted enseñó que la imagen de Dios no se pierde, es verdad. La imagen de Dios no se pierde, pero aquí estamos hablando de una persona muy pecadora, obstinada, que piensa en el mal, que se cierra, ensimismado. ¿Usted ha visto a alguien así? No le entra nada. Está ahí nulo. Dice un autor, ninguna palabra racional funcionará con ellos. No serán corregidos, ni reformados, ni llevados a sus negocios, ni curados de la ociosidad y la pereza, ni con medios justos, ni con malas palabras.
no funcionan, no caminan. Y hay una idea parecida en el versículo 21. Dice el texto, estamos en Proverbios 29-21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Y aquí quiero aclarar algo nuevamente. Hay dos formas de traducir este versículo. Algunos lo traducen así, como será su heredero o su hijo, y otros lo traducen como será un necio o un rebelde. Usted puede ver esas otras versiones, una versión internacional y hay otras. Y otros, como la Reina Valera y la Biblia de las Américas, traduce como heredero. Bueno, si fuera verdad la segunda parte, o la segunda traducción, tendríamos una imagen paralela a la del versículo 15, de ese hijo consentido que avergüenza a sus padres. Sería algo paralelo. Ese siervo que no se corrigió desde niño, cuando llegue a viejo va a ser un problema. Cuando llegue a su edad productiva, va a ser una piedra en el zapato. Recuerden que los siervos podrían nacer en la casa de sus amos. Se multiplicaban las familias de ellos. Y si no se corrigen desde el principio, cuando lleguen a su edad productiva, no van a servir como siervos. Bueno, hermanos, no estamos en el Antiguo Testamento. No vamos a tomar ese versículo de manera literal. ¿Qué podríamos aprender? Bueno, creo que el principio es la obediencia a las directrices y las correcciones en el mundo laboral. Eso de manera general. Hay un trabajador que recibe correcciones, recibe directrices. Usted va a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cuál es el consejo para ese trabajador? Hágalo. Pablo menciona estas cosas en Efesios, capítulo 5, Colosenses también. La forma correcta de trabajar honrando a Dios, sirviendo no a los ojos de los hombres, sino a Dios, haciendo las cosas bien, como para el Señor. Pablo lo aclara. Entonces, ¿qué pasa si un trabajador, una vez más, se cierra y dice, no voy a seguir ese consejo, esta empresa es injusta, a mí me tienen que pagar lo que yo digo, y si no responden como yo hago, como yo digo, como yo pienso, no voy a hacer nada. Esa es mi protesta. Entonces viene un cristiano maduro y dice, hermano, te van a votar. Te van a votar. ¿Tú quieres que te regañen? ¿Tú quieres vivir siempre en conflicto laboral? ¿Quieres que te estén amonestando? Vas a perder el trabajo y vas a perder oportunidades. Tú sabes que las empresas se conocen en sus áreas. Y si tú sales mal de una empresa, posiblemente tengas malas referencias para la otra empresa. Pórtate bien. ¿Se da cuenta cómo hay una consecuencia negativa de aquella persona que se cierra? No, yo voy a hacer lo que yo quiero. La ley dice esto y tal y cual. Hermano, no es el buen camino. No te cierres por ahí. Eso creo que es en términos generales el principio que sacamos de acá, porque, por supuesto, nadie quiere un trabajador perezoso. Si usted es un dueño de una empresa o trabaja por encima de otras personas, sabe que no le conviene a una persona perezosa. O una persona que no obedezca, que no trabaje en función de los objetivos de la empresa. No, a nadie le conviene. Entonces, ¿qué es mejor? Escuchar el consejo, hacer caso, aceptar con humildad la corrección que se nos hace. Eso es lo que el texto enseña. Muy bien, hasta ahora hemos abordado la terquedad ilustrada. Ya ustedes saben cuál es la imagen, ¿no?, de ese buey que se niega a recibir el yugo. Vimos también las consecuencias particularmente aplicadas en los hijos y en los siervos, pero la pregunta sigue latente. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo salgo de ese estado de terquedad en el que yo estoy? Bueno, el texto responde en el versículo 23, capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, es decir, ser soberbio tiene malas consecuencias, ya lo vimos. Pero miren la parte B, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. O sea, ¿qué es lo que se requiere para salir de un estado de terquedad y escuchar un consejo? Trabajar en la humildad. Una persona humilde es aquella persona que tiene el concepto correcto de sí misma y de los demás. Romanos capítulo 12. Una persona humilde es pronta para oír y tarda para hablar. Santiago 1:19. Una persona humilde es aquella persona que valora el compañerismo cristiano porque sabe que otros pueden ayudarlo.
O sea que ser solitario no es el camino. Aislarse de los demás porque no quiero que me corrijan es un mal indicio de lo que puede ser una terquedad. Así que hay por lo menos acá en este versículo, hablando de la humildad, unos 3 consejos. Primero, reconocer que somos pecadores y que podemos autoengañarnos. Si usted todavía cree que no puede pecar, que usted es incapaz de hacer algo malo, está en un mal camino. Debe reconocer, como dijo un autor, que todas las semillas de los pecados están en su corazón y que usted es capaz de hacer el mal. Ahí comienza la humildad. Consejo número 2, escuchar un consejo de buena gana y sin interrumpir. Esta parte última es la más difícil, ¿verdad? Viene una persona a aconsejar, inmediatamente interrumpe. Pero es que, si quieres practicar la humildad, espera, oye a que termine el consejo. Escúchalo, analiza conforme a lo que la Biblia enseña y espera antes de hablar, antes de justificarte. Espera que la persona te está aconsejando. Quizás la mejor respuesta es, hermano, tengo que pensar esto, no lo había visto así. La verdad es que, gracias, no intente justificarse. Escuche de buena gana el consejo. Y el número 3, procurar el compañerismo bíblico. Procure juntarse con otros humildes, es lo que dice Proverbios. El humilde va a andar con los humildes de espíritu. O sea, busque a otras personas piadosas como buenas compañeras, porque si son piadosas, lo van a ayudar en su caminar cristiano. Esa es la idea. Pero hay otro versículo que nos ayuda acá, está en el capítulo 28, versículo 14. Vaya conmigo. Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, es la idea de nosotros, caerá en el mal. Entonces, hay que fomentar el temor a Dios. Y el temor a Dios incluye la idea de la providencia divina. Señor, si yo creo que tú me estás guiando, seguramente vendrá algún hermano y me aconsejará. Dios usa los medios, hermano. ¿Y cómo Dios lo hará a usted saber que está en un mal camino? Sí, con la palabra de Dios, pero también con otro hermano que te puede ayudar. Y tienes que saber que viene de Dios la corrección de otros hermanos. Eso entonces es procurar el temor al Señor, actuar como Él nos enseña y actuar así para agradarle a Él. O sea, no necesito que otro me esté viendo, no necesito que otro me esté cada vez recordando, sino que mi meta es agradar a Dios. Mi meta es hacerlo bien por Él, porque he recibido la gracia de Dios, porque he recibido el Espíritu Santo, porque parte del fruto es la mansedumbre, porque Dios me da la capacidad de hacerlo bien. Si somos cristianos, Dios nos da la capacidad. A modo de conclusión, bueno, me gustaría retomar lo que hemos aprendido. El tema es aceptar con humildad la corrección. Y vimos en primer lugar una ilustración muy clara, luego ejemplos puntuales de hijos y esclavos, y terminamos hablando de que la humildad y el temor a Dios nos pueden ayudar a salir de un estado semejante de terquedad. Damos gracias a Dios de que en Cristo hay perdón, de que en Cristo hay oportunidad para cambiar, que el Señor no nos fulmina cada vez que somos así, sino que Él nos da la gracia y nos da la oportunidad de levantarnos. Hay oportunidad, hermano. Dios nos da la gracia de salir de allí. Pero tenemos que usar sus herramientas, tenemos que orar, pedir la ayuda del Señor y seguramente podremos salir, podremos avanzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que tú nos enseñes a ser humildes, a aceptar que nos equivocamos, que pecamos, que pensamos mal, que nos engañamos, pero también a recibir los consejos de otros cristianos. Por favor, Señor, bendice a la iglesia para que no haya en nosotros un corazón endurecido a tu palabra, que no haya en nosotros casos como estos, Señor, que requieran una disciplina correctiva brusca,
sino que podamos proceder al arrepentimiento y avanzar juntos en santidad. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.